¿Me escuchas? ¿Qué tal, academia? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Buenos días. Muy bien, perdón por este tema, pero creo que la maestra Alma, es que está terrible el clima en Chiapas. Cayó Ok. una tormenta terrible ayer y ni siquiera luz tiene ahí donde está ahí esa parte. Pero bueno, pues ya está aquí mi querido Francisco Zarralde. ¿Nos ayudas con la transmisión, Adrián, por favor? Sí, maestro. Pero mira, Francisco, en este programa de Café con Derecho la gente se despierta temprano para escucharlos. Ya sé, pues Ustedes. me hicieron madrugar a las 8 de la mañana, ¿no? Para que empieces temprano el día, te rinde el día, oye. Oh, sí, por supuesto, por supuesto. Nada, aparte es que siempre que sea contigo y con Indecaj, siempre estamos más que puestos. Aparte, pues bueno, a veces vemos también ahí caras conocidas y siempre es un gusto tener la oportunidad de Ay, charlar. sí, prendan sus cámaras. Nosotros que amanecemos los lunes así, yo vengo de un congreso, tuve congreso este sábado, viernes y sábado en materia civil, maratónico, terminamos hasta el sábado, fue el viernes de 3 de la tarde a 9 de la noche, el sábado de 9 de la mañana hasta las 9:10 de la noche, entonces sí estuvo maratónico y ahorita se viene nuestro congreso en materia penal. Ahorita hablamos un poquito de eso, porque mi querido Francisco Serralde es ponente en el congreso precisamente. Pero bueno, vamos a iniciar. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse, por estar aquí con nosotros tan tempranito. Ya estamos en un programa más de Café con Derecho. Eh, una disculpa, la maestra Alma Isenia tiene problemas técnicos y bueno, pues estaremos aquí platicando con el maestro Francisco Serralde Gallegos, que es catedrático de Derecho Penal de la UNAM, también del INDECAC y además es abogado postulante en materia penal. Y fíjense, él está aquí para hablarnos de un tema por demás interesante para, siempre les digo, para todos los penalistas que este tema lo traen como mucho en boga. Mi querido Francisco, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, Cris. Muy buenos días. Pues ya sabes, siempre con el gusto de poder participar con ustedes, con Indecaj. Y bueno, pues siempre ya iniciando una buena semana y siempre hablando de Así derecho, es. que es lo que más nos apasiona definitivamente. Así es, o sea, arrancamos la semana siempre en este tema de la capacitación, de la profesionalización, y que creo que hoy más que nunca es importante seguir con estos temas. Pues mi querido Francisco, hoy nos va a platicar un poquito de la prisión preventiva oficiosa en la actualidad, porque mencionabas, Francisco, el tema inicial decías, pudiéramos ponerle quizá la prisión preventiva frente a la reforma constitucional del 31 de diciembre de 2024, que creo que nos madrugaron, que nunca nos dimos cuenta por estar en el festejo de fin de año, ¿no? Estábamos con las uvas y de repente nos Y metieron nos la gol en aplican. jugada. Pues háblanos un poquito, Francisco, por favor, respecto de esta prisión preventiva desde tu perspectiva, de esta reforma y qué retos tenemos enfrente. Y sobre todo, yo creo que ahorita vamos a llegar al punto que se va a relacionar seguramente, Francisco, que todo el mundo pregunta en las clases, en los cursos, este tema de esta aplicación, pero ahora recuerda que tenemos un cambio importante en septiembre con el cambio de muchos jueces. Es correcto, bien, muchas gracias, muchas gracias. Fíjense, bueno, creo que estos temas que vamos a platicar ahorita sobre la prisión preventiva oficiosa, digo ya para todos, no nos es un tema novedoso, creo que hay cuestiones, me parece ya muy obvias en el sentido, y hoy en día creo que este punto en cuanto a la prisión preventiva oficiosa se ha decantado o nos hemos decantado en establecer, bueno, pues debe de aplicarse o no debe de aplicarse, ¿no? Creo que es un tema es el punto hoy en día, claro, ¿no? A ver, ¿la vamos a aplicar o no la vamos a aplicar? Obviamente tenemos el texto constitucional, por otro lado, hay quienes dicen de una manera muy válida, bueno, pues tenemos aquellos parámetros de regularidad convencional, particularmente tratados internacionales y las sentencias de la Corte Interamericana, en el caso son parte Tecpile y el de García Rodríguez. Entonces, ese es el punto hoy en día, ¿no? Creo que ha quedado más que claro y definido que
En el caso de la prisión preventiva, y por lo menos nos lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde la sentencia Tzompacte-Tecpile versus nuestro Estado mexicano, y creo que ya todos habíamos analizado bueno, sí hay una, vamos a llamarle, en el caso de nuestra Constitución, sí llega a haber cierta contradicción o cierta antinomia. Incluso hay una frase muy gastada, no me dejarán mentir, quienes son litigantes, yo que la han escuchado, que son fiscales también, quienes están en la actividad jurisdiccional, pues seguramente la frase que se aplica, donde se dice, ¿no? La Constitución no se contradice, se armoniza. Y materialmente sí tiene contradicciones, es una realidad, ¿no? Y eso hay que decirlo abiertamente. Y es muy, vamos a llamarle, es muy poético decir que se armonice, que no se contradice, cuando tenemos justamente un tema en el 19 constitucional, la prisión preventiva oficiosa, vamos a ver en este punto, y vemos un 20 apartado de fracción primera de la Constitución, que es la de la presunción de inocencia, donde decimos, ah, caray, pues entonces sí se contradice, ¿no? Incluso cuestiones referentes como hasta la propia extinción de dominio, ¿no? Digo, es solamente un ejemplo sin saber mucho del tema. Si vemos el texto, ¿qué nos dice? Es de naturaleza civil independiente al penal. Bueno, desde ahí sabemos que un juez civil va a decidir si un bien, objeto o instrumento, pues es ilícito. Entonces nos damos cuenta cómo algo de naturaleza civil, como son autoridades civiles, van a decidir si un objeto, instrumento o producto es o proviene de la actividad ilícita. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ese tipo de situaciones son las que quiero que comprendamos, donde la Constitución sí llega a tener esos momentos, digamos, contradictorios, y bueno, creo que en el caso de la prisión preventiva, aún más. El punto de todo esto es, a ver, la prisión preventiva antes de la reforma, después de la reforma, con la oficiosidad, ¿es correcta? Sabemos que la respuesta es no, o sea, es una realidad, ¿no? Ahora, decían los romanos, dura lex et lex, ¿no? La ley es dura, pero la ley, y bueno, tenemos que aplicarla. Hoy en día, el punto aquí claro, y como bien decía mi querida amiga Cris, nos madrugaron el 31 de diciembre, tenemos que verificar si este último texto, eh, vamos, ¿qué se hace con él? ¿Qué vamos a hacer con él? Fíjense, y solo para tenerlo presente, cómo nos dice ese articulito, y lo voy a leer textualmente en su parte última del párrafo segundo del artículo 19, obviamente con la reforma. Nos dice: para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad. Ojo, fíjense, bueno, lo leo y ahí hacemos el análisis. Atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Esto es prácticamente aquello que siempre conseguimos, en este caso como los parámetros de control de regularidad, particularmente convencional, todo aquello que en su momento aparentemente se estaba ganando con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, viene a implementarse este último párrafo, donde nos dice tal cual: los órganos del Estado, ya tenemos pronunciamiento al respecto. ¿A qué se va a referir con eso? Los órganos del Estado deberán atenderse a su literalidad, o sea, esto es, no nos da un margen de interpretación, es una realidad, quedando prohibida, incluso ahí es taxativo en la restricción que se hace, en el acotamiento que se hace del actuar público, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva. O sea, esto es, aquí lo que prácticamente nos hizo fue bloquear el principio pro persona, este criterio de favorabilidad, que sabíamos que vamos, nos permite pues, ciertas interpretaciones de la norma en sentido más favorable o que menos restrinjan, que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios. Y justamente estas cuatro actividades, fíjense, vamos, la prohibición de inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios los términos y la vigencia, ya sea total o parcial, de la reforma constitucional. ¿Esto qué implica? O sea, prácticamente lo que está poniendo, y eso es una cuestión de dominio público, pues un candado justamente a las autoridades jurisdiccionales fíjense, a inaplicar, a no aplicar, que puede ser una cuestión diferente, o a bien, o a seleccionar las normas.
¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en un principio cuando se decía, en el caso del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, que justamente tiende a inaplicar, en este caso, una porción normativa? Digo, solamente quiero explicar estos puntos. ¿Qué pasaba cuando leíamos todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de, sale muy padre? ¿Qué decíamos antes? Bueno, pues posiblemente entonces, bajo ese parámetro, el agente del Ministerio Público también puede inaplicar una norma. Es un control difuso. Y eso hace, yo creo que hace 10 años, era un tema de debate muy fuerte, ¿no? Si el Ministerio Público podía hacer un control difuso o no. Nos llevó un ratito a entender que obviamente solamente lo pueden hacer las autoridades jurisdiccionales, porque son las únicas facultades de declarar el derecho bajo ese parámetro, y el agente del Ministerio Público lo que hacía al no solicitar o al seleccionar normas favorables era criterio de favorabilidad, principio pro persona, ley más favorable, ley menos restrictiva. O sea, esto es, seleccionaba la norma. Evidentemente, la gente del Ministerio Público no hacía un control difuso porque él no podía aplicar la norma. Yo siempre ponía como ejemplo el siguiente, ¿no? Digo, a ver, ya que todas las autoridades, todas en el ámbito de su competencia, podrían hacer un control difuso, yo no me imagino yendo a Cofepris, oiga, fíjese, quiero sembrar cannabis y meto mi solicitud y le voy a pedir a la persona que va a hacer o que me va a recibir en ventanilla, oiga, haga un control difuso porque fíjese que el artículo, pues no, nos damos cuenta cómo las autoridades administrativas no tenían esa facultad. Entonces, ¿qué sucede con esto? En el caso de estas 4 acciones que prohíbe expresamente la Constitución, la finalidad es que no se inaplique, que no se deje de aplicar y particularmente que no se seleccione otra norma que no sea justamente el texto constitucional. Es un punto muy interesante. Ahora, creo que el punto de saber si es incorrecto o no, antes de hablar de convencional o de violación de derechos humanos, pues vamos, lo que sabemos y una cuestión lógica, pues si una prisión o una medida cautelar tan restrictiva como la prisión no encuentra una justificación, solamente se basa con este caso, con el dicho, perdóname, con el tipo de delito o bien el tema de peligrosidad y no pasa por un test de proporcionalidad que es necesario pasar cuando se tiene que restringir algún derecho fundamental, bueno, pues sabemos que va a ser incorrecto. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo sabemos. Y justamente estos parámetros que comentamos en la sentencia Son Paz Tectile y otros versus el Estado mexicano, justamente la Corte Interamericana lo desarrolla de una manera muy interesante al establecernos cuando tenemos una medida restrictiva de la libertad que es arbitraria. Esto es, que va a caer en el artículo 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Recordemos que nos establece que nadie puede ser sujeto a detención o prisión arbitraria. Bueno, entonces, cuando no hay requisitos materiales, esto es, cuando solamente el simple delito permite que exista una aplicación de la prisión y no se pasa por un tema de debate en un test de proporcionalidad, evidentemente es incorrecto, no lo dijo la Corte, es inconvencional. Bueno, sabemos que empezamos a tener afortunadamente muchos jueces valientes, si mal no me falla, y si estoy en un error, les agradezco que me corrijan, si mal no me falla, el doctor Osorio fue como juzgador el primero que inaplicó la prisión preventiva en nuestro país, incluso él es muy cuidadoso al desarrollar, y las audiencias obviamente pues están en redes sociales, están en YouTube incluso, no lo googlea, él fue muy cuidadoso en decir, no, no es que voy a inaplicar el texto constitucional, porque evidentemente sabemos que no se puede hacer un control difuso respecto al texto constitucional. O sea, eso sería una antinomia, ¿estamos de acuerdo? Si lo que te permite inaplicar, lo utilizas para inaplicar mi constitución, bueno, eso sí sería una antinomia. Entonces, ¿qué pasa? En esta resolución, el doctor Osorio es muy cuidadoso en justamente decir, a ver, no es que esté inaplicando la Constitución. No es que esté inaplicando el texto constitucional, lo que estoy haciendo obviamente es reconocer las obligaciones que tiene nuestro país, que tiene el Estado mexicano frente al sistema interamericano y voy en este caso a decidir por aplicar tal situación o por no aplicar tal cosa, diferente al tema de inaplicar, que es la esencia del control difuso, lo sabemos. Entonces, bajo este parámetro, sabemos que empezaron a darse varias resoluciones y por lo menos nuestro país pues se dividió prácticamente en la región centro-norte, centro-sur. Sabemos que estamos
gran parte dividido en cuanto a los criterios que se toman, y en gran parte después que empezaron a decir, oye, pues a ver, efectivamente tenemos estas condenas de la Corte Interamericana y nos dice claramente el artículo 2 de la Convención Americana que los estados, en este caso como forma de relación política, bueno, pues tienen que hacer cumplir la propia convención a través de, nos dice la sentencia son Tectile, a través de prácticas estatales. ¿Quiénes van a practicar las prácticas estatales? Los órganos, en este caso del Estado, encargados de aplicar el derecho, particularmente, fue un mensaje obviamente para la judicatura, esa es la realidad. Ahora, hasta ahí, todo parecía que íbamos viento de popa, parecía que todo iba bien en algunas entidades federativas. Fíjense, yo siempre digo en el caso del Código Nacional, ¿no? El Código Nacional, esa palabrita de nacional, está como el desierto de los leones. Quien es de la Ciudad de México no me dejará mentir que en el desierto de los leones, pues ni es desierto ni hay leones. ¿A qué me refiero con esto? En el caso del Código Nacional, cuando decimos esa palabrita de nacional que tendrá que homogeneizar los criterios y la aplicación de la norma, es que aquí lo hacemos así, prácticamente se desnacionalizó. Y esto sucedió y sucede todavía muy a menudo donde nos implicaba el supuesto de decir, bueno, es que aquí lo hacemos de esta manera, ¿no? Fíjense, solamente para que tengamos un parámetro, todavía antes de la reforma, yo llegué como litigante, llegué a escuchar que un juzgador impuso la prisión preventiva oficiosa, pero además la justificó. Entonces, caray, a ver, o es no podemos tener un híbrido, incluso se acabó en un amparo favorable donde dicen, efectivamente, no tenemos un híbrido, no tenemos una prisión preventiva oficiosa justificada, ¿no? O es oficiosa o es justificada, tú decides, juzgador. Entonces, todo estaba aparentemente bien, empezaron a optar los juzgadores por decir, bueno, pues hay que cumplir los compromisos internacionales, en este caso las sentencias de la Corte Interamericana, vamos a empezar en este caso, no aplicar la prisión preventiva oficiosa. ¿Y cuál era la justificación? En este caso, el sistema interamericano, desde el 98, 98, si no me falla, o enero del 99, se reconoce la jurisdicción constitucional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego, entonces, sus criterios son vinculantes, son Paz Tectile, García Rodríguez. Bueno, pues la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Basado en esos parámetros, ¿qué hacían los juzgadores? Bueno, pues entonces no vamos en este caso a aplicar la prisión preventiva y que se debatan medidas cautelares. En gran parte, pues acababa en justificaciones de prisión preventiva, pero bueno, ya se estaban cumpliendo con los parámetros convencionales, ¿estamos de acuerdo? O sea, ya estaba cumpliendo y estaban ejecutando. Incluso sabemos que México ahí ha sido sancionado por el tema de no dar cabal cumplimiento justamente a esas sentencias. Entonces traemos todavía ese dilema o esa circunstancia cuando el 31 de diciembre de 2024, bien lo dijimos de manera chusca o irónica con mi querida Cris, estábamos pasándonos nuestras uvas cuando de repente, ¡pum!, reforma al artículo 19. Aparte también se reformó hace poquito otra vez, ya ha sido, si mal no me falla, son 6 veces que se ha reformado este artículo para modificar, ampliar catálogo y sobre todo este tema en cuanto a prisión preventiva oficiosa. ¿Qué nos dice esta disposición? A ver, ya no vas a poder, juez, inaplicar. ¿Por qué no? Porque te vas a atender a la literalidad justamente de la Constitución y sobre todo viene lo más bonito que yo le leía, ¿no? En cuanto a este texto, nos dice, los órganos del Estado delante de su legalidad quedando prohibido interpretación extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nogatorios sus términos y su vigencia. O sea, esto es prácticamente a los juzgadores en gran parte sí los ataron de manos. Sí los ataron porque si yo juzgador, ojo, que debo de en este caso, atenerme primero a nuestro orden interno y posteriormente a nuestro derecho, en este caso internacional de derechos humanos, o el cual tendrá que ser a la par, pero por ahí es el punto ahorita hoy en día donde sabemos que existe una jurisprudencia de la famosa que supremacía constitucional y ahí es donde se va a generar justamente todo este dilema. A ver, hoy en día, ¿qué hacen los juzgadores en gran parte? Hoy en día, ¿qué dicen? Híjole, la Constitución me está diciendo esto, pues entonces voy a aplicarla, ¿no? No me queda otra más que aplicarla, es el texto vigente de la Constitución y en gran parte creo que habría cierta justificación de parte de los juzgadores. Y sobre todo, esto de manera particular porque se van justamente a una jurisprudencia respecto a la supremacía constitucional que nos dice, ojo, esta jurisprudencia
Acuérdense que deriva de la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, ¿eh? O sea, de la 293-2011, que fue una revolución justamente para el derecho mexicano en materia de derechos humanos, surgen dos jurisprudencias a la par, donde nos habla, uno, sobre la supremacía constitucional y dos, donde nos habla justamente sobre, en este caso, la jurisprudencia interamericana. En gran parte, voy a ir primero a las jurisprudencias y luego quiero ir al entrañado, que es la contradicción de tesis, todavía de tesis, porque ahí está la solución de todo esto que estamos observando. ¿Qué pasa? Nos dice primero estas jurisprudencias. A ver, primero, la jurisprudencia interamericana será aplicable a los jueces, en este caso mexicanos, aunque no se haya, en este caso, haya participado o no haya sido parte el Estado mexicano de la litis internacional, siempre que sea más favorable. Bueno, hasta ahí creo que quedó muy padre, quedó muy interesante y creo que incluso eso también nos permitió empezar a establecer aquellos criterios, sobre todo sobre la no jerarquización de las normas y sobre todo este punto de la interdependencia y la indivisibilidad, que efectivamente un derecho fundamental va de la mano con otro. Sin embargo, nos dice esta jurisprudencia, a ver, incluso en su texto así lo dice, derechos fundamentales. Cuando en el texto constitucional aparezca expresamente una restricción, ¿qué deberá prevalecer? Texto constitucional sobre, en este caso, derechos fundamentales, en este caso, tratados internacionales. Ahora, ojo, eso nos lo dice el título. Si leemos solamente el texto, también nos desarrolla justamente que deberá atenderse a, en este caso, al texto constitucional, cuando en la Constitución se establezca una restricción expresa a un derecho humano. ¿Qué pasaba? Bueno, pues veíamos en este, no sé, se me ocurre, ¿no? Estamos hablando en aquel 2014-2015, ¿no? Se me ocurre, tema de arraigo. Decíamos, bueno, pues el arraigo sí está mal, es inconvencional, digo, no lo habían declarado, pero decíamos, pero está en la Constitución. Entonces, al estar constitucionalizado, pues nos aplicaba justamente esta figura de la supremacía constitucional. Sin embargo, fíjense, un punto muy importante, y aquí hay dos aspectos muy importantes que nos permiten desarrollar y desenvolver todo esto que estamos platicando. Uno, la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados y número dos, la propia contradicción de tesis 293. ¿A qué me refiero con esto? Primero, sabemos que, si no me fue el artículo 27-28 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, que justamente trata de darle supremacía al pacta sunt servanda. Los pactos se hicieron para cumplirse. ¿Y qué nos dice justamente? 24, muchas gracias. ¿Qué nos dice este artículo de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados? A ver, no podrás alegar derecho interno. Ojo, no está diciendo tu constitución, tus leyes secundarias, tus leyes reglamentarias, no está diciendo nada de eso, ¿eh? Está diciendo derecho interno. Quiere decir, acorde al artículo primero y 133, lo que es ley suprema, pues todo lo que es de constitución para abajo, eso forma parte de nuestro derecho interno. ¿Estamos de acuerdo? Incluida la jurisprudencia, parte de nuestro derecho interno. Entonces, ¿qué nos dice? A ver, todo lo que es en este caso, no podrás invocar el derecho interno para, en este caso, no cumplir. A ver, sí, el 27, ya me corrigieron aquí, entonces sí le tiene el artículo. Fíjense, entonces, no podemos alegar este derecho interno para incumplir justamente los tratados internacionales. Vamos, suena muy congruente porque estaría muy padre el tema de decir, bueno, pues sí me obligo en términos de mi constitución y tu tratado internacional, pero pues no lo voy a cumplir por X cosa, ¿no? O sea, eso realmente es inconcebible. Incluso si somos muy atentos al artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al 2 del Pacto Internacional de Civiles y Políticos, prácticamente uno y dos de los tratados internacionales, ¿qué nos dice? Pues justamente que los estados como forma de relación política, deben adecuar su derecho interno porque se están obligando en atención a su derecho interno, con base en su derecho interno o en mi derecho interno, yo Estado voy a tener la facultad de obligarme a tu tratado internacional porque me lo permite mi derecho interno. ¿Estamos de acuerdo? Es el punto que quiero que partamos desde el punto de la congruencia. Desde ahí, o sea, mi derecho interno me permite, derecho interno llámese constitución, llámese obviamente leyes federales, leyes reglamentarias, vamos, todo lo que tengo, todo lo que habla de constitución para abajo, me va a permitir obligarme a un tratado internacional. Luego entonces viene ese punto de congruencia del Pacta Sunt Servanda, del 27 de la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados,
es inconcebible que utilice mi propio derecho interno para incumplir con lo que me estoy yo obligando. Ese es número uno y hasta ahí aparentemente está ahí sencilla la cosa. Lo interesante se pone justamente con la restricción que establece la propia, la supremacía constitucional, que ojo, que esta jurisprudencia emana obviamente de la contradicción de tesis 293. Y ahí donde se nos olvida un poquito el texto de lo que dice la propia contradicción de tesis, porque si somos un poquito atentos en esta contradicción de tesis y empezamos a leer de la hoja 35 en adelante, 34, 35 en adelante, a la 37, 38, vamos a encontrar la solución a esto que hoy en día estamos planteando, que nos estamos cuestionando de si es aplicable o no la reforma constitucional. ¿Qué nos dice en este caso este artículo? Estas hojas de la contradicción de tesis 293. Ojo, que además, conforme el 217 de la ley de amparo y 225 ley de amparo, es texto, es una jurisprudencia obligatoria, ¿eh? Al día de hoy no ha habido nada que revierta a 293, es un punto muy importante. En estos párrafos, en estas hojas de la 34 a 38 más o menos, encontramos un tema muy interesante de donde deriva la jurisprudencia de la supremacía constitucional. Ojo, y no esas, ahora sí que su literalidad, no es a su literalidad, la supremacía constitucional nos dice, perdón, la supremacía nos dice, a ver, en tratándose de restricciones expresas a la Constitución, deberá estarse a esta, ojo, y nos dice en términos en este caso, del tercer párrafo, bueno, en este caso, sí, el tercer párrafo del artículo primero de la Constitución. Fíjense, vamos al punto de la Constitución. ¿Qué nos dice en ese sentido la Constitución y a qué me estoy refiriendo? No, perdóneme, al último parte del primer párrafo de la Constitución, ¿eh? Eso dice la 293. Fíjense, nos dice el primer párrafo de la Constitución. En los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos, los de la Constitución, los tratados internacionales que sea parte, así como de las garantías para su protección. Ojo, y aquí viene la esencia y aquí viene la resolución de todo esto, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establece, que esta Constitución establece. Ahora, ¿qué pasa? En la 293 diagonal 2011 se aborda justamente el punto de la restricción. Fíjense cómo nos dice el texto constitucional en su primer párrafo, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. ¿Qué pasa? Nos dice la 293. A ver, cuando hablamos de una restricción a un derecho fundamental, cuando hablamos de una suspensión o un derecho, esta restricción o esta suspensión se va a realizar conforme a la última parte del primer párrafo del artículo primero de la Constitución. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es a como se me ocurra, no es a que voy a restringir como yo quiera, es conforme al parámetro del último pedacito, del último apartado del primer párrafo del artículo primero constitucional y donde nos enmarca los casos de suspensiones, en este caso de restricción de garantías, artículo 29 constitucional. Entonces, este punto, por eso hoy en día me parece sorprendente que nos olvidemos de la 293 cuando la estudiamos bastante a raíz, bueno, se publica bien el tema de la reforma de 2011 y todo eso, y obviamente pareciera como si este texto de la 293 ya perdió vigencia, dejó de aplicarse, y sabemos que no es así, o sea, esto sigue vigente, y justamente nos dice esta 293, para atender a la restricción que establezca el texto constitucional, son acorde a los parámetros del último apartado del artículo primero constitucional en su párrafo primero. O sea, que nos vamos a atender a los casos de suspensión o de restricción que derivan del artículo 29 constitucional. No es una simple ocurrencia. Y aquí sí voy a decir una frase que comúnmente dicen los juzgadores, ¿no? Ya por ahí vi algunos o algunas que dicen, ¿no? No lean solamente el título de la tesis, tienen razón, o sea, no leamos solamente el título de la jurisprudencia,
Leanla completa, lean el presente, lean de dónde emana para que entendamos, vamos, cuál es su sentido y aplicación. Entonces, nos damos cuenta que de ahí viene este punto de que no por el simple hecho de que esté en la Constitución la restricción, entonces se deberá aplicar o atender este tema de supremacía constitucional. O sea, y es un tema de, insisto, de la 293 conforme al artículo 217 y 225 ley de amparo, sigue siendo vigente, siguen siendo vinculantes y por ende obligatorias. Y este aparente candadito que establece en sus hojas 34, 5 a 38 de la contención de tesis, nos dan la solución a cómo tenemos que entender y cómo tenemos que atender a las restricciones constitucionales. Ahora, vamos a ir al punto, ¿no? Hoy en día tenemos, por un lado, que la Constitución me establece, pues justamente que yo, juzgador, debo de inaplicar, y por el otro lado, pues tenemos el 20 apartado a fracción, apartado B, fracción primera, ¿no? Presunción de inocencia. Entonces viene el punto, ¿qué es lo correcto? O sea, porque al fin y al cabo hay una circunstancia donde esta propia reforma sí viene a generar un límite, por supuesto. O sea, por supuesto, porque ¿qué me dice esta reforma? Para fines prácticos, no puedo interpretar, no puedo hacer absolutamente nada tendiente a, en este caso, a que se aplique a la literalidad este texto. Entonces, por un lado, está esa ponderación donde los juzgadores tienen como protectores y garantes de la propia Constitución que aplicar el texto vigente, y por otro lado, el punto de todo lo que se ha ganado en el derecho internacional de los derechos humanos. Es un gran dilema. Ahora, esto en gran parte ha empezado a estar o a resolverse justamente en las últimas contradicciones de criterios. Por ahí sabemos que desde el 23, fíjense, y esto emana, sabemos que desde el 23, por ahí hubieron criterios, sobre todo del Pleno Regional Centro-Norte. Creo que los que estamos en el Centro-Norte, pues le debemos bastante a este Pleno. En el caso Centro-Sur, contadas ocasiones vemos alguna situación excepcional. ¿Qué nos empezó a decir desde el 23 el Pleno Regional Centro Norte de una manera muy específica? ¿Qué va a pasar frente a cuestiones de prisión preventiva oficiosa, como, por ejemplo, en el caso de un libramiento de un mandamiento judicial, una orden de aprehensión, cuyo, en este caso, delito por el cual se libra o hecho delictuoso es aquel señalado en el catálogo del artículo 19 de la Constitución como prisión preventiva oficiosa? Sabemos que el artículo 173 de la ley de amparo nos señala justamente los efectos de la suspensión cuando se trata de un acto restrictivo de libertad, concretamente un mandamiento, en este caso judicial, o cuestiones de prisión, de medida cautelar. Y sabemos que el 186 en su fracción primera y segunda hace el distingo. Bueno, efectos de la suspensión: si el delito por el cual se va a conceder la suspensión o está en materia del amparo no es de prisión preventiva oficiosa, sí suspende y la libertad jurídicamente queda a disposición del distrito, y se va a suspender, en este caso, ya sea la orden de captura o bien la ejecución de la medida cautelar. En su contraste, la siguiente fracción que nos decía, bueno, si es un tema de prisión preventiva oficiosa, la típica que perduró desde la ley de amparo anterior: vas a quedar a disposición de la autoridad responsable en el lugar donde te encuentres, o que te puedan, o en este caso que te puedan detener porque es prisión preventiva oficiosa, y jurídicamente a mi disposición juez de distrito. Pues sabemos que eso y nada tiene un efecto pues, similar. Sin embargo, empieza el Pleno Regional Centro Norte a decir, bueno, pues hay que en este caso, empezar a emitir ciertos criterios, y bueno, pues nos dice, ¿qué crees? Sí, tiene que ser procedente la suspensión, bueno, más allá de procedente, tiene que tener el efecto de que la persona no sea detenida. Esto en 2023. Entonces, empieza esa revolución de criterios. Incluso de una manera muy reciente, fíjense la contradicción de criterios 19, 20, 25, también nos da una lección de cómo tenemos que aplicar, en este caso, todo este parámetro a raíz de la reforma. Sabemos que en este caso, sabemos que la contradicción de criterios 19, 20, 25, pues justamente lo que resolvió para fines prácticos es si la suspensión, en tratándose de actos privativos de libertad como mandamiento, como captura, como orden de aprehensión o medida cautelar,
en tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa, subsistían y o no debían en este caso aplicarse. Y sobre todo hizo el análisis a raíz de la reforma del 31 de diciembre del 2024. O sea, esta contradicción relativamente reciente tendrá, creo que tiene menos de un mes que se, no, sí, más o menos un mesito más o menos que se publicó. ¿Qué nos dice? A ver, para empezar, fíjense, y esto va a romper un poquito algunos paradigmas que ya se tienen en jurisprudencia de la retroactividad o irretroactividad en tratándose de normas constitucionales. Nos dice, a ver, punto seguido, es esto, párrafo 129 de la contradicción de criterios de 19, 20, 25. En tratándose de este tema, la reforma es muy clara y atención a los transitorios de la reforma se van a aplicar a partir del 1 de enero de 2025. Luego entonces no está prohibida la retroactividad, en este caso de la ley, en tratándose de este apartado constitucional. Esto es, a partir del 1 de enero del 25 vas a aplicar esta reforma constitucional o este texto. Esto quiere decir que si hoy en día se va a llevar una audiencia 30 de junio de 2025 respecto a un hecho que, ojo, se acaba de ejecutar el mandamiento judicial, pero el segmento fáctico es de diciembre, es más, es del 30 de diciembre del 2000, en este caso 24, bueno, pues entonces tendrás que no podrás aplicar de manera retroactiva la Constitución y tendrás que aplicar aquellos criterios y aquellos parámetros que se encontraban vigentes antes de la reforma, como lo es particularmente pues, los parámetros convencionales que me permitían no aplicar la prisión preventiva oficiosa. Ahora bien, otro punto que también desarrolla y nos permite establecer esta jurisprudencia, esta contención de criterios 19 del 2025 y va de la mano con la 20-2025, es esta restricción a que se refiere o este último cachito del artículo 19 de la Constitución en su párrafo segundo que nos establece los órganos del Estado. Ojo, ya lo dijo esta contención de criterios, va destinado hacia los órganos de control, hacia los jueces de control. Esto es que aquellos jueces constitucionales, que aquellos jueces garantes, como son concretamente juzgados de distrito, tribunales colegiados de apelación, tribunal colegiado de circuito, si ellos, ese texto en particular no está destinado para ellos, está destinado para los jueces de control, que son los que en esa fase, vamos a llamarle preliminar del procedimiento, en esa audiencia inicial, son los que están facultados para imponer y resolver sobre la prisión preventiva, son medidas cautelares. Pero los órganos como jueces de distritos y magistrados, en este caso de tribunales colegiados, ellos no son los destinatarios de esta norma, por lo que pueden en este caso pronunciarse, como comúnmente pasa con esas contracciones de criterios, con las suspensiones con efectos restitutorios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas dos contracciones de criterios, la 19 y la 25, la 19 y la 20 del 2025, nos dieron justamente un parámetro sumamente importante de todo lo que obviamente debe de ser. Incluso, si esto lo complementamos a la contracción de criterios 116-2024, que sabemos que recientemente se publicó también antes de las 19 y 20, esta destinada hacia suspensión con efectos restitutorios cuando se niega a modificar la prisión preventiva justificada, pero también un entramado de derechos fundamentales impresionantes. Entonces, van aterrizando justamente todas ideas donde nos hemos llenado de qué sí tomo y qué no tomo. Primero, tenemos en cuenta que, acorde al párrafo 129 de la contradicción de criterios, queda prohibida la irretroactividad en lo que se refiere a la reforma del 31 de diciembre de 2024. Pues esto es, si algún segmento fáctico es posterior, es a partir del 1 de enero de este año, sí se va a poder aplicar sin ningún inconveniente esta reforma que implica atender a la literalidad. Si el segmento fáctico es antes de la reforma, tengo que, en este caso, aplicar la retroactividad obviamente en beneficio. No puedo aplicar la reforma para ahora limitarlo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es, no puedo decirle justiciable, ya sé que su segmento fáctico es de 2023, 2022, pero como la reforma, como el texto vigente es yo le voy a aplicar eso. Es importantísimo, porque eso dista de la jurisprudencia que nos establecía sobre la retroactividad, que no se transgredía el principio de retroactividad en el caso de normas constitucionales.
Siguiente. Nos dice, a ver, tenemos obligaciones, en este caso internacionales, por supuesto, el Estado tiene obligaciones internacionales. Y mientras México, en este caso, pertenezca, en este caso, al sistema interamericano, mientras siga vigente para el Estado mexicano la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Viena sobre Derechos de Tratados, mientras no, bueno, no va a dar el tip, pero digamos, mientras esa publicación en el oficial de la Federación, donde se reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, mientras eso forme parte de nuestro orden jurídico de manera vigente, híjole, ¿qué creen? Pues estamos obligados. Ahora, no es una cuestión novedosa que digamos es que México incumplió, en este caso, tratados internacionales. Por supuesto que los está incumpliendo, ¿no? Por supuesto que lo está incumpliendo. Sin embargo, bueno, pues ahí tenemos en nuestro texto vigente constitucional, pues aún más restrictivo de como ya lo venía haciendo. Sin embargo, de los romanos dura lex et lex. Ahora, que los jueces tienen esa oportunidad y quizá hasta obligación de atender, en este caso, las sentencias de la Corte Interamericana, sí, por supuesto. Y lo reitero, ¿por qué? Para empezar a tener esta plática, porque la restricción y la supremacía constitucional, y reitero, lean las hojas 34 a la 38 de la contradicción de tesis 293-2011, nos da la solución a cómo deben de entenderse y cómo debe de atenderse a las restricciones constitucionales y a la supremacía constitucional. Si no estamos en esos parámetros, entonces principio pro persona, criterio de favorabilidad, deberemos de seleccionar la norma que más favorezca o seleccionar la norma que menos restrinja, incluso haciendo una interpretación extensiva de la ley que permita potencializar el ejercicio de los derechos fundamentales. Entonces, bajo este parámetro, creo que queda claro que a pesar de la reforma existe jurídicamente la posibilidad y la vía para que, en este caso, el texto constitucional actualmente restrictivo pueda, en este caso, no aplicarse y pueda aplicarse en su lugar los textos favorables, sobre todo de la Convención Americana, la Jurisprudencia Interamericana, sí existe toda la posibilidad. Que es un tema complicado, definitivamente deja de serlo. Y bueno, pues creo que dijo ahí Cris algo muy cierto, ¿no? De cara al 1 de septiembre de 2025, o sea, estamos a nada, ¿no? Estamos prácticamente a 2 meses de que lleguen nuevos juzgadores, pues confiemos, la gente que llegue, pues llegue con, en este caso, con el hambre de hacer bien las cosas y sobre todo de, pues, tener esta perspectiva de derechos humanos. Me queda, Cris, vamos, con esto concluyo esta charla, aquí nos podríamos seguir un buen rato platicando. Este tema totalmente apasionante. Pero fíjate que aquí me gustaría mencionar algo Y, importante. Digo, tú lo sabes, yo no soy penalista. Aquí tenemos muchos abogados penalistas que me van a poder ayudar en este tema. Eh, eh, Tú hablabas del Código Nacional y dices, hay momentos en que se desnacionaliza, porque desafortunadamente, mi querido Francisco, no me van a dejar mentir los compañeros que están aquí conectados con nosotros. Esto de que no se aplique, siempre hemos dicho, es que dependemos de los criterios de los juzgadores, tantos códigos nacionales como juzgadores en el país. Y entonces no estamos desde ahí dejando de actuar como se debería de ser, porque no, esto de la aplicación de la norma jurídica no debería de ser de criterios, ¿no? no, Creo por que hemos supuesto. empleado muy Digo, mal la norma realmente es sujeto a interpretación, es una regla base que nos permite modular justamente el derecho, pero pero como juzgadores, si tú lo dijiste, obligados. están obligados a aplicar, están obligados a proteger los derechos tanto de la víctima como del imputado en su momento. Así es, así Pero la es, balanza siempre se inclina más hacia un lado. Porque hablando de esto de la prisión preventiva, ya lo decía el doctor Osorio, como bien tú lo mencionaste, y él es referente en el tema, es una pena anticipada más que una medida cautelar. así es, así es. Sí, justo fíjate, justo lo dice la Corporación Interamericana. Si no se cumplen justamente que tenga un presupuesto material y que no pase por un test de proporcionalidad, se va a homologar a una pena anticipada. Y eso nos lo prohíbe el último párrafo del artículo 155 del Código Nacional, ¿eh? Hasta el final dice, no podrá aplicarse como pena anticipada. Hasta el Código Nacional lo establece. Entonces,
Vamos, y fíjate, aquí el punto interesante, mi querida Cris, y a quienes nos escuchan, obviamente no tenemos la verdad absoluta, eso es algo muy importante, sin embargo, bueno, pues nos abocamos al estudio de todas estas normas. Vamos, hoy en día que existe justamente no voy a decir posibilidad, que existen las vías para hacer efectivas, en este caso, la inconvencionalidad de la prisión preventiva, le existe, definitivamente. Definitivamente le existe. Jurídicamente lo existe. Ahora, mi querido Francisco, decías, el Estado mexicano, por ser parte de esos tratados, de esas convenciones, está obligado a aplicar lo que ahí se comprometió, ¿no? Por derivado del Pacta Sunt Servanda, y las partes están obligadas a o cumplir, pero no se está haciendo, no se está Es acatando. Y correcto. aquí lo Es único que vamos a tener, ¿qué va a ser? ¿Cuáles serían las sanciones para el Estado mexicano? ¿Una cuestión de carácter económico o qué otro tipo de sanciones podría tener el Estado mexicano? Pues, híjole, sabemos que en este caso del derecho internacional, pues sabemos que el tema de la buena fe, sabemos que el tema de la voluntad, sabemos que todas las decisiones son voluntarias, ¿no? Sabemos, y eso ha sido siempre cuando alguien que no es abogado nos pregunta, oye, ¿y si México no cumple, qué hace la Corte Interamericana? ¿No? O sea, sabemos que la única forma, en este caso, sancionar, pues justamente son con cupos, en este caso, en sedes internacionales con votos, con opiniones en sedes internacionales, o bien pudiera haber alguna cuestión de carácter, en este caso, económico, ¿no? Incluso creo que lo estamos viendo muy claro, a lo mejor no es la esencia, no es la materia, pero México forma parte de este tratado de libre comercio donde justamente también este 27 de la Convención de Viena sigue aplicando, pues obviamente, hacer un tratado ahí multilateral, ¿no? Donde también se ven derechos humanos. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? O sea, sí puede llegar a una cuestión de una sanción, vamos a llamarle no directa o indirecta, económica, vamos, hoy en día lo estamos viendo, arancelaria, migratoria, de todos los tipos, definitivamente sí puede ser sujeto México a esa sanción. Ahora, recordemos que en este caso el derecho internacional es totalmente voluntario, o sea, el acatar una decisión internacional es totalmente voluntario. Todos son como las campanadas a misa. Exactamente, Perdónenme, pero si acude quiero el que voy, si quiere. no, no voy, ¿no? Y si no vamos, no pasa nada, ¿no? No me van a regañar al día siguiente, ¿no? Exacto. Fíjate, pregunta el maestro Felipe Vélez, dice, ¿se aplicará la regla? ¿Se aplicará la ley vigente de los hechos? Sí, sí, para el caso de la reforma en particular, sí. Sí, y de manera particular, porque a pesar de que sabemos que existe ahí criterio al respecto, insisto, el párrafo 129 de la Convención de Criterios 19-2025 nos establece e instituye la retroactividad en el tema de la reforma al 31 de diciembre de 2024. O sea, esto es, si un hecho se cometió antes de la reforma, deberá justamente de entenderse como si no existiera ese texto constitucional para ese justiciable. Así es. Bien, no sé si alguien de los que está dentro de la plataforma de Zoom, estamos por concluir, tenga alguna pregunta para el maestro Francisco Serralde. Pónganme, adelante, licenciado Víctor Pérez. Adrián, ¿me ayudas con el micro, por favor? Listo, ya para. Ok, muy buenos días a todos. Primero, felicitar y agradecer por esta charla. Francisco, sé que eres un experto en la materia de verdad. Tengo la fortuna de conocerte, hermano. Pero algo muy resaltante, créeme que platicando con amigos juristas, podemos decir que somos muy brillantes los mexicanos, Francisco. Somos muy, muy brillantes que inclusive tenemos 32 códigos penales, tenemos 33 constituciones. Platicaba con un amigo de otros países también, pero fíjate que también somos tan brillantes y efectivamente porque a todos le hallamos, le buscamos y le encontramos el modo. Viene esta reforma, obviamente, al 19 constitucional donde atiende la literalidad, nos exige a los juzgadores, les exige, pero va dirigida a los de controles. Entonces, en ese sentido, nos abre o nos da esa vía de escape donde evidentemente el que impone la prisión preventiva regularmente entonces significa que no es el juzgador,
sino que es el legislador el que impone de manera automática para que el propio juzgador nada más se pronuncie que es oficiosa. Entonces, no lo pone el juzgador, no hace un análisis del asunto en concreto, lo pone el juzgador. Ahora, a lo que atendemos, que derivado de la Corte establecen esos asuntos donde falla en contra del Estado mexicano, evidentemente va dirigido a los jueces. ¿Por qué? Porque son quienes aplican la prisión preventiva, son quienes se pronuncian. Entonces, en base a eso, evidentemente, y el juez Osorio ha sido muy reiterativo en eso, donde evidentemente se debe de acatar los juzgadores, porque son quienes son los operadores del sistema mexicano. En ese sentido, evidentemente, ante ello, si que ese fallo va en contra del Estado mexicano, entonces, atendiendo a la reforma constitucional, se puede atender o se puede decir que para poder tener o para poder obtener esa oportunidad de que te den la pauta de debatir la prisión preventiva, pues tienes que recurrir al amparo. ¿Para qué? Para que evidentemente el juez de amparo ordene al juzgador que abra audiencia dentro de un término constitucional para que se debata la prisión preventiva justificada. Entonces, tenemos que atender. El juez de control va a atender su literalidad de la reforma, pero entonces nosotros tenemos que recurrir al amparo. Entonces, sí, esa es la única vía de escape. Y muchas gracias, mi querido Víctor. También te saludo con mucho gusto. Un saludo hasta Guerrero, hermano. Un fuerte abrazo. Dice, no recuerdo quién dijo esta frase, no quisiera, o sí que no quisiera atribuírsela, pero alguien dijo algo muy cierto cuando empezaba, justo después de la reforma de 2011, dijo: los derechos humanos van a ser lo que el Poder Judicial decida. Fue un comentario como que de crítica, de pugna, y obviamente años después lo analicé y dije, efectivamente, tienes razón. Entonces, o sea, vamos, es totalmente cierto, ¿no? Los derechos fundamentales van a acabar siendo lo que justamente el profesor diga, pues a través, claro, de las interpretaciones, ¿no? De las jurisprudencias, de los precedentes, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces, la única vía justamente para empezar a hacer esto va a ser como bien comentas, ¿no? No hay debate en la cautelar. ¿Qué crees? Me voy al amparo, ¿no? O sea, me voy al amparo y de ahí empezamos. Y fíjate, solamente aquí para también responder a alguien que me hizo una pregunta, ¿no? ¿Qué opina de la tesis convente registro 2030-607? Recientemente es jurisprudencia, o sea, es totalmente válido, igual del maravilloso Pleno Regional Centro Norte, es del 20 de junio pasado, ¿no? Que prácticamente nos dice que en este caso la jurisprudencia, la 13 del Pleno Regional Centro Norte, también ya ha sido publicada, es aplicable aún con la entrada en vigor justamente de la reforma a la Constitución Constitucional el 31 de diciembre. Esto de manera particular referente justamente a lo que se tiene que hacer en la vía de amparo, ¿no? En la vía de amparo. O sea, esto es, hoy en día sabemos que a pesar del tema de la reforma, ¿qué están haciendo los juzgados de distrito o algunos colegiados en vía de queja? Porque algunos no le están entrando. ¿Qué están haciendo? El concedo la suspensión con efecto restitutorio o de tutela judicial anticipada para que lleves a cabo audiencia más que revisión, para que la persona juzgadora prescinda, en este caso, de aplicar la prisión preventiva oficiosa y se entre a un debate. Esto es, se cumplan los parámetros internacionales y los parámetros del test de proporcionalidad. O sea, así pasa, ¿no? En ese sentido. Y seguramente esto va a ser lo único que nos va a permitir hacer un poco de frente, ¿eh? Ojo, lo que cito en comentarios, por ahí yo detecté una práctica un poquito maquiavélica por parte de los juzgados federales, donde se niega, fíjense, bajo la 13 y esta jurisprudencia que nos acabamos de, la 33, recientemente publicada, ¿qué están haciendo? Y ojo, para que tengamos ahí mucho cuidado. ¿Qué están haciendo? Pido en mi amparo contra prisión preventiva oficiosa, pido la suspensión provisional con efecto de tutela judicial anticipada, conforme al párrafo segundo del 147. ¿Estamos de acuerdo? De la ley de amparo. Bueno, juez de distrito, ¿qué me dice? Fíjense, ojo, ni siquiera están pelando las resoluciones de la Corte Interamericana, la contradicción 19, no están pelando nada, así resuelven. No te la concedo porque pues aquí te concedo el efecto del 161, 166, párrafo segundo. Sale. Nos vamos a la queja. Sabemos que la queja tiene que resolverse rapidísimo. Pero, ¿qué pasa? Hay juzgados
Hay quienes por alguna razón la audiencia incidental la ponen con cierta distancia, ¿no? La ley es muy clara, ¿no? Y hay quienes sí la ponen muy estricta. ¿Qué pasa? Si hoy, lunes 30, me dicen, no al lugar al efecto de tutela anticipada. ¿Y qué crees? ¿Yo qué voy a hacer? Me van a notificar. Si bien me va y estoy muy atento, mañana, a lo mejor el 1 de junio, estamos de acuerdo, van a notificar y luego estoy promoviendo mi queja. Sale, lo mandan de volada al colegiado. ¿Qué crees? El miércoles ya fue la audiencia incidental. Se queda sin materia tu queja. Ojo con esa práctica, ¿eh? Se está desarrollando. Incluso podría decirles, ya he sido víctima de esas praxis, sobre todo para que estemos atentos. Lo único que nos va a quedar pues, es la revisión de amparo. Y obviamente, a diferencia de la queja que se resolvía de volada en 24, 48 horas, pues la queja tiene 90 días y si bien nos va, es el único tema. Pero la única vía es pues justamente seguir insistiendo, seguir peleando vamos a llamarle, como fieles creyentes de los derechos humanos. No hay más. Gracias, mi querido Francisco. Vamos a leer una pregunta que está en redes sociales Sí. para todos los que nos están siguiendo. Adal Juárez dice, ¿qué hacer ante la fabricación de carpetas judiciales que generan prisión preventiva, donde se comete un grave uso de esta herramienta y que sobre todo es para controlar a los adversarios? Sí, claro. Fíjense, algo que ahí se tiene que empezar a modular. Uno, el texto constitucional está vigente, ¿no? No tenemos, y hay que decirlo, materialmente no podemos hacer nada para que el Estado no inicie una investigación. O sea, eso no lo podemos hacer, no lo podemos controlar en lo más mínimo. Vamos a partir, donde sí tenemos que empezar a postular es a que se modifique un poquito este criterio, porque sabemos que la investigación se rige bajo este principio de secrecía, bajo este sigilo. Y ya por ahí en su momento ya ha habido varias interpretaciones que nos han dicho, no, una investigación per se sí te genera un acto de molestia y recientemente, o bueno, el último criterio, no es un acto de molestia hasta que no te pase algo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, se tiene que empezar justamente a abogar o a postular para que modulemos justamente este dispositivo del Código Nacional que dice y que se ha interpretado en el sentido de que el fiscal podrá citar al imputado si lo considera casi oportuno o necesario para que más bien esto vaya siendo un tema de una obligación. Estoy investigando adelante. Hay quien dice, es que si lo investigo y se me va a fugar, pues es un riesgo. O sea, es un riesgo y tenemos que ponderar, ojo, y aquí viene un punto muy importante, donde una regla procedimental o un fin procedimental nunca va a estar por encima de un derecho fundamental. Es una realidad. Entonces, lo que podemos es empezar a graduar y justamente atacar ese dispositivo del Código Nacional. Realmente otra vía no la tenemos, no podemos hacer algo para que el Estado no inicie una investigación, que sí, desafortunadamente el derecho penal ha sido, y espero que me equivoque porque seguramente será el mejor instrumento de persecución política por excelencia, ¿no? Es una realidad, lo sigue siendo. Pues mi querido Francisco, no me queda más que agradecerte. De verdad, el desmañanarte, el estar aquí temprano, te lo agradecemos mucho y creo que todos los que seguimos este programa de Café con Derecho, lunes y jueves, recuerden, hoy por excepción empezamos un poquito más tarde, pero es de 8 a 9 de la mañana. Y déjenme comentarles a todos ustedes que mi querido Francisco Serralde también es ponente invitado a nuestro ya 5º congreso que se va a estar desarrollando los días 11 y 12 de julio en la Ciudad de México, en la unidad de congresos del Seguro Social. Él va a estar compartiendo la mesa con el juez Alfredo René Uribe Manríquez y con la jueza también María del Carmen Cruz Marquina. Ellos van a estar hablando sobre la carga de la prueba en la Ley Nacional de Ejecución Penal, enfocados a la fracción segunda de los artículos 137 y 141. Van a ser temas muy interesantes. Miren, pueden ver todos los docentes que tenemos y ojo, les comparto y de verdad con muchísimo gusto, pero también con muchísima preocupación porque los mexicanos somos fatales para esto de la prevención. No se vayan a quedar fuera, como pasó ahorita en el Congreso en materia procesal civil y familiar que tuvimos, que se querían inscribir entre el jueves y viernes y ya no teníamos lugares. Por favor, todos los que estén interesados, recuerden que este Congreso lo va a aperturar el doctor Gerardo Campos Malagón el viernes 11 de julio. Va a estar el doctor Gerardo Campos Malagón. Después vamos a tener una mesa súper interesante. Imagínense, vean el nivel de ponentes que vamos a tener en esos 2 días. Vamos a tener alrededor de 24
ponentes en tan solo 2 días. Va a estar el doctor Gerardo Campos Malagón, después vamos a tener a la doctora Erika Bardales Lascano con el doctor José Díaz de León, ellos hablando en temas constitucionales y también materia de amparo, y vamos a cerrar el viernes con la ponencia de la doctora Verónica Román Quirós. Entonces, como pueden ver, desde el viernes tenemos un arranque impresionante con todos los ponentes. Va a estar la maestra Carla Prat, el juez en retiro en materia federal Eduardo Alberto Osorio Rosado, el magistrado de circuito Iván Seferín. En fin, tenemos a todos ellos y evidentemente mi querido Francisco Serralde aquí en este congreso, el 5º congreso. De verdad, yo los invito a que acudan de forma presencial. Son eventos que se quedan mucho, que se comparten mucho, que nos conocemos entre todos de forma personal y que ustedes tienen la oportunidad de escuchar de forma directa a los ponentes y de interactuar con ellos, porque sí tenemos rondas de preguntas para que puedan hablar de ellos. Y mi querido Francisco, estarás con nosotros ya en este 5º congreso, amigo, que como puedes ver, los carteles tenemos a lo mejor de lo mejor en el país en materia del sistema acusatorio. Así es, Cris, así es. Muchas gracias. No, al contrario, fíjate, distinguido que tengo la oportunidad de estar en este congreso y sobre todo, pues a todas las personas que hoy en día nos escuchan, ahorita que están en el Zoom, la gente de Facebook, como se puede dar cuenta, pues sí, afortunadamente la querida Cris ha logrado, quién sabe cómo lo ha hecho, pero ha juntado realmente pues a los referentes del derecho penal, a quienes leemos, a quienes admiramos. Entonces, vamos, los invitamos a que justamente no se queden fuera. Son eventos que obviamente se saturan. Y fíjense, de manera particular, les hago la invitación para este día que me toca participar a mí el 12 de julio, justamente del abogado, un tema muy interesante sobre ejecución penal, donde el punto es la carga de la prueba, ¿no? Particularmente el no representar un riesgo para la víctima, ¿no? O a la comunidad o a los testigos. Sabemos que las controversias en materia de ejecución son adversariales, no son acusatorias. Entonces, la regla, la carga de la prueba tiene una implicación. Sin embargo, bueno, pues han habido ya postulados que no se han definido criterios específicos, esto es una realidad, pero han habido ya postulados sobre cómo debe de entenderse justamente esta fracción de 137 y 141 del Código Nacional y cómo se puede redistribuir y cómo se puede replicar la carga de la prueba. Entonces, ojalá tengan la oportunidad, no perderse este gran evento y están más que invitados y nos va a dar mucho gusto saludarlos en persona. Y fíjense que la gran ventaja que tenemos, y afortunadamente la tecnología no lo permite, como ahorita que hacemos estas charlas, como creo que comentó Francisco, el licenciado Víctor Pérez está desde Guerrero, lo tenemos también de forma virtual, en transmisión en vivo, van a poderse ustedes conectar, pero ojalá puedan hacer el esfuerzo. Regálense ese congreso como Día del Abogado, y como viene el Día del Abogado, fíjense la oferta que voy a hacer para los que la cachen en este programa, porque no la voy a estar diciendo. Todos los que se inscriban de aquí al día del Congreso, si se inscriben el día de hoy, desde hoy entran de forma gratuita a todas las clases virtuales que se impartan en INDECAC. Estoy hablando de cursos, talleres, conferencias. Evidentemente, ustedes saben que posgrados es otra cosa. Pero si ustedes se inscriben al Congreso a partir de hoy hasta el 10 de julio, tendrán todo el acceso gratuito a todas las clases que se impartan. Entonces, imagínense, por el pago del Congreso van a tener clases gratuitas hasta el 10 de julio. Entonces, si se inscriben hoy, entran desde hoy. Si se inscriben mañana, pasado, como buenos mexicanos que todo lo dejamos al último, van a tener menor beneficio de clases. Entonces, hola, maestra Cristina, ya la escuché. Ya me van a regañar, ¿ya ven? Silencio, Adrián, ya me van a regañar porque luego dicen que siempre ando regalando todo, pero ahí está. Quien aproveche para inscribirse, hoy empieza un gran taller, fíjense, con una psicóloga que seguro mi querida Francisco la debe conocer, la maestra Norma Romero, y va a hablar precisamente de esta cuestión de los menores en el proceso penal. De los niños, niñas y adolescentes, ya no podemos decir menores. Entonces, ahí se los dejo, ahí está toda la información a quien se registre. Los que ya están registrados, ya tenemos sus correos, a todos ellos se les enviarán las clases del día de hoy. Y todos los que se vayan a inscribir al Congreso y aprovechen esta gran promoción que les estamos dando, pues desde hoy les llegarán los enlaces, siempre y cuando de acuerdo a cómo se vayan inscribiendo. Entonces, el costo es de 2,000 pesos. Es un regalo, ¿sí o no, Francisco? Tú mismo estás diciendo cuántos ponentes y vienen de todo el país. Entonces, imagínense, viene la magistrada Griselda Elizalde Castellanos de Coahuila, entonces viene el magistrado de circuito Iván Seferín de San Luis Potosí. Entonces,
tenemos los mejores ponentes en esos 2 días y tan solo el congreso tiene un costo de 2,000 pesos. O sea, es un regalo para ustedes y aparte todas las clases que van a tener de hoy al 10 de julio. Entonces ya, quien no aproveche ya no puedo hacer más. Pues mi querido Francisco, mil gracias, amigo. Sé que vas a trabajar, vas corriendo, te agradecemos este tiempo y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la mañana. Muchísimas Excelente gracias a día, todos. un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias.